todos ustedes van a avanzar, o al menos todos ustedes van a hacer en el internado, en cuanto respecta a la historia clínica prenatal. Vamos a avanzar la historia clínica prenatal que está en todos los centros de salud aquí en Santa Cruz. Justamente se los traigo del gobierno departamental de junio del 2025. La misma capacitación que se hizo a los médicos generales, se la vamos a hacer a ustedes. Sí. ¿Qué es la historia clínica perinatal? Es una breve reseña de que se implementó en 1986 a nivel Bolivia por medio de una resolución ministerial, ¿no? La idea era que todas las personas, todos los médicos manejemos la misma historia clínica, y con el tiempo se han ido modificando y ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo en los consultorios, ¿no? En realidad esto es lo que hace el interno en el consultorio. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir? Para planificar la atención de las embarazadas, para facilitar al personal de salud la atención de la paciente, facilitar el funcionamiento, unificar la recolección de datos, es una ayuda en la capacitación del equipo de salud y una ayuda en la toma de decisiones. Nos sirve para conocer las características de la población, ya van a ver por qué se lo digo. Es un registro de datos para la investigación. Si usted quiere hacer un trabajo de investigación por medio de estas historias clínicas que hacemos, usted las puede realizar. Si quiere hacer un estudio de corte, investigación, etcétera, se puede. Supervisión y evaluación de los centros de atención para la madre del recién nacido, y constituye datos de interés legal. ¿Algunos de ustedes ya vio este tipo de historia clínica? Que es el famoso, se le dice también cartón prenatal de la mujer embarazada. Es un cartón que ustedes van llenando, y ahora les voy a ir explicando. Tal vez este sí ya lo vieron, este es el modificado, porque ya tiene incluido el bono de Juana Cerruy, que es el bono que implementó el anterior gobierno. Aquí, como lo ven, hay diferentes, pero todos son los mismos dependiendo del hospital, ¿ya? Entonces aquí tenemos una historia clínica. ¿Y en qué nos va a ayudar la historia clínica? Seguimiento del cumplimiento de las normas y derechos de las mujeres. Es una prevención primaria y secundaria de las enfermedades maternas para tener una reducción de la mortalidad materna, disminución de las infecciones de transmisión vertical, disminución de los trastornos en el embarazo y el tamaño fetal, prevención y diagnóstico de complicaciones en los neonatólogos y vigilancia epidemiológica. Todo eso que yo les estoy hablando está en ese cartón de 30 por 15, que no hay cómo perderse. Esto es como el cacho, lo que se ve se anota más o menos, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, aquí tenemos en esa parte que está de color anaranjado, se realiza el cumplimiento de las normas y derechos. Por ejemplo, ahí tenemos la colpositología y la oncología. Es decir, que cuando usted va a abrir la historia clínica prenatal, es solo preguntar a la paciente y tiquear. Señora, ¿usted se hizo Papa Nicolau? Está la casilla de Papa Nicolau, tiquea. Señora, ¿usted se hizo la colposcopía alguna vez? Si la paciente le dice no, ya para nosotros es alto riesgo. Si la paciente le dice no, tampoco nunca me hice Papa Nicolau, ya es una paciente de alto riesgo. Señor, ¿usted a qué edad empezó a tener relaciones sexuales? A los 16. ¿Cuántos años tiene ahorita? Que está en la afiliación. 30. ¿Cuántos hijos ha tenido? Vamos a tener la zona también donde vamos a anotar la fórmula obstétrica. He tenido 4 hijos por parto. 4 hijos por parto, 36 años, inicio de vida sexual activa a los 16. Nunca se ha hecho Papa Nicolau ni colposcopía. Entonces es una paciente de alto riesgo que tenemos que tratarla como una paciente de alto riesgo. Tenemos la preparación para el parto. ¿Usted planea tener parto? ¿No? Le preguntamos a nuestra paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, si la paciente ya en 2 o 3 cesáreas anteriores, no va a ir a un parto. Entonces en esta paciente directamente colocamos no. ¿Y de qué nos sirve eso? Ustedes dirán, ¿de qué sirve rellenar ese redondito? Porque esa paciente probablemente vaya a un centro de atención de primer nivel, donde estén ustedes, y su emergencia la va a atender la maternidad. Y la maternidad simplemente va a abrir el cartón y ya va a saber, por eso que usted tiqueó, que esta paciente en su emergencia tiene que ser operada por cesárea. Las pacientes, por ejemplo, llegan, que hacen malos controles prenatales, llegan con 5 o 6
de dilatación, 3 cesáreas anteriores y el riesgo es ruptura uterina, digamos, ¿no? Entonces, un ejemplo, una ambulancia, a alguno de ustedes le va a tocar hacer provincia en Pailón, Puerto Paila o tal vez más lejos. Primer nivel no atiende cesárea, digamos. Si ustedes ven un cartón prenatal que la paciente no puede ir a parto, inmediatamente la tienen que derivar. No tienen que volver a hacerle el examen físico, es para derivar. Esa paciente tendrá que ir a un segundo hospital, a un segundo nivel, perdón. Tenemos también el acompañamiento y duración del trabajo de parto, por ejemplo, toda la parte que está de la parte piqueada de arriba, la larga hacia arriba, es lo que usted va haciendo en la primera consulta y en las subsiguientes consultas prenatales, ¿ya? Y la parte de abajo vendría a ser para el bono Juana Zurduy, ir anotando los meses que le toca. Y tenemos una serie de casillas que nos van a ayudar en el tema del embarazo durante el parto, durante la cesárea. En esta parte que está aquí con rosado, tenemos la parte de los antecedentes de la mamá, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que tenemos que preguntar. Señora, en su familia hay antecedentes de hipertensión, diabetes, Chagas, porque una paciente que es de una zona endémica de Chagas probablemente tenga Chagas. ¿Vamos a hacer algo con el bebé si la paciente es chagásica? No vamos a hacer nada durante el embarazo, pero sí se le va a hacer estudio al bebé cuando nazca, ¿no? Si la paciente tiene familia diabética, digamos, y la paciente no nos reporta diabetes, pero sí nos reporta un feto macrosómico, hay pacientes que a veces el bebé nace de 4,200 y la mamá no es diabética. Entonces nos va a servir inmediatamente para hacerle una prueba de diabetes al bebé tras que nace, ¿no? Entonces tenemos otra parte de la afiliación, como dicen, antecedentes de gestas previas. Ya saben que hay una gran diferencia entre fórmula obstétrica y antecedentes ginecobstétricos. En los antecedentes ginecobstétricos usted marca todo lo que vino antes de este embarazo. O sea, un ejemplo, si la paciente está en su tercer embarazo, digamos, ¿no? Ya tuvo 2 partos anteriores, es una tercigesta segundípara, ¿no? Entonces se anota gesta en sus antecedentes, gesta 2, parto 2. Pero si nosotros queremos hacer una fórmula obstétrica, tenemos que hacer gestas 3, parto 2. Eso tienen que aprenderlo porque muchas veces se confunden en la consulta. Luego tenemos los antecedentes de la paciente, si fuma, si toma bebidas alcohólicas, si hace uso de drogas, si su marido le pega en su casa, se llama violencia familiar, ¿no? Eso nos va a servir porque algunas veces las mujeres no lo avisan, digamos, no dicen porque nadie les pregunta. Entonces, en este cartón, usted le tiene que preguntar, a manera de chiste, señora, ¿usted fuma, bebe, se droga, le pega a su marido de vez en cuando? No me pega. Ya. De vez en cuando me tira un manazo abierto. Me tira un manazo abierto. Entonces, no es necesariamente que nosotros le digamos cómo vamos a llamar a la defensoría, pero sí es un dato importante porque nosotros podemos derivar a la paciente a que sea atendida por la psicóloga o una consejería y ver casos de abuso que se dan en nuestra sociedad. La mayor cantidad de casos de abuso es en pacientes que son de bajos recursos económicos. Ellos lo normalizan, que su marido le tire para su patada de vez en cuando. Eso no es normal. De medio para arriba está denunciado y encarcelado el hombre. Pero de medio para abajo, las mujeres no trabajan, 4 o 5 hijos, no tienen cómo subsistir, entonces aguantan. Entonces para eso les va a ayudar, ¿ya? Luego tenemos los antecedentes, que son los laboratorios. Todos los laboratorios que usted tiene que pedir en la consulta del embarazo están ahí. ¿Qué tenemos que pedir? Hemograma, vamos a tener que anotar o sacar de ahí. Hemoglobina, vamos a tener que ver una orina para ver si tiene una bacteriuria normal o está anormal. Vamos a tener glicemia, importante el valor de la glicemia. Ya saben que ahora el valor de la glicemia en la mujer embarazada es hasta 90. Después de 90 ya se la considera una prediabética y hay que empezar a tratarla con dieta, ¿no? Solicitud de HIV, importantísimo, DDL, toxoplasmosis, de preferencia IgM, al igual que Chagas, ELISA, IgM. Todo eso ustedes lo tienen que solicitar. Importante el grupo sanguíneo de la mujer por el tema de la histocompatibilidad. Y también tenemos que ver el tema de los antecedentes de la mamá, ¿no? Si ya tuvo parto, cesárea, etc.
Y más abajito en las casillas vamos a ir anotando las presiones. Como ustedes ven ahí, hay 6 controles prenatales. Más de eso, a no ser que la paciente sea un alto riesgo, no necesita la mujer, ¿ya? Entonces la presión nos va a servir para darnos cuenta si la paciente es hipertensa o no. Aquí ya cambiaron las normas, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes presión, hipertensión ya era 140-90, digamos, ¿no? Ahora ya la prehipertensión está en 130-80, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una mujer viene a su control, y esto es para que lo tengan en cuenta, la importancia del cuadro de presión arterial. Una mujer viene en su control y su primer control es 60-50. Su segundo control, 60-50. Su tercer control, paciente de presiones bajas, 60-50. Pero de pronto en su semana 32, esa que tenía 60-50 se va a 120-80. Ya es una paciente con hipertensión. Para nosotros está normal, pero ya es una paciente, ¿por qué? Porque todas sus anteriores presiones eran bajas y de pronto, ¿por qué se subió? ¿Por qué se subió 20 de arriba la sistólica y 30 la diastólica? ¿Me entienden? Entonces ya nosotros tenemos que valorar esa presión, que probablemente no la vamos a hacer todas nosotros, porque las pacientes no vienen al mismo centro de salud, y nos va a dar la oportunidad de que nosotros pidamos los laboratorios que son para determinar si la paciente es hipertensa. ¿Cuáles son? Proteinuria de 24 horas, transaminasas, ácido úrico, fosfatasa alcalina, bilirrubina y un Doppler fetal. Con eso vamos a ver si la paciente tiene. O sea, como ustedes ven, esta pequeña hojita que tenemos aquí es como que la que nos va a ir dando todas las pautas que nosotros tenemos que tener en la paciente. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo: eliminación de rubéola congénita, erradicación del Chagas, tenemos toxoplasmosis. Ya saben que la toxoplasmosis es gravísima en el embarazo, producida por el Toxoplasma gondii. Se tiene que hacer tratamiento en la paciente, hay que pedirle toxoplasmosis ELISA. No todos los centros tienen, y esto es algo que yo les voy a decir que es muy importante. A veces nosotros como médicos, estamos en un centro de salud o en un hospital, nos conformamos le solicitamos toxoplasmosis y el laboratorio nos dice no es reactivo. A usted, si le dicen no es reactivo, su deber es: señora, no hay en el hospital, este laboratorio es importante, usted se lo va a hacer por privado. Si la paciente no se lo hace por privado, usted anota en la historia clínica: paciente no se realizó laboratorio porque refiere que no tiene dinero. Pero está la constancia de que usted se lo pidió. Porque cuando nazca su hijo con una corioretinitis y le pregunten: oiga, pero usted no le hicieron toxoplasmosis, la paciente va a decir: no, nunca me pidió ese interno, paraba coqueteando con su doctora. ¿Entiende? Entonces usted sabe qué va a pasar: preso, juicio, ¿no? Aquí en Bolivia a usted lo meten preso y después demuestran que es inocente. Entonces, para evitar eso, todo se anota, ¿ya? Aquí la prevención y diagnóstico de complicaciones de neonatología. Una vez nace el bebé, aquí abajo, en la parte de abajo de esta historia, ya tenemos las pautas, ¿no? ¿Cuántas horas duró el trabajo de parto? ¿Fue un parto eutóxico? ¿Fue un parto distóxico? ¿Se le colocó oxitocina? ¿No se le colocó oxitocina? ¿De qué edad gestacional nació el bebé? ¿Nació prematuro? ¿Está para colocar ustedes que hagan zoopediatría? ¿Cómo es su ácar a los 5 minutos, a los 10 minutos? Todo eso está para colocar. Si el recién nació con alguna enfermedad, sí, o sea, si nació sí, si no nació no, ¿no? Entonces, todo esto tienen que llenarlo y al fin y al cabo van a tener que poner su sello y su firma, ¿no? Entonces, como verán, esto, como es de carácter público, ahí el doctor se lo puede pasar, no sé si tienen un grupo, para que ustedes lo vean con más detenimiento. Esta es la nueva historia clínica, porque aquí ya aumentaron en la parte de abajo el tema del bono Azurduy, que es 200 pesos para la mujer, un fomento para que tenga hijos. 200 pesos no sirve para nada ahorita. Sé que no tengan tantos hijos, ¿no? Igual la zona en la que vive la paciente, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar un poco nivel socioeconómico, tiene alcantarillado, no tiene, etc. ¿Ya?
Importantísimo el índice de masa corporal para saber si la paciente es obesa, si es normal, si tiene sobrepeso o si está con bajo peso, ¿no? Es bajo peso. ¿Ya? Según el índice de masa corporal y según la edad. ¿Ustedes saben sacar el índice de masa corporal? Me imagino. ¿O les tengo que decir? ¿Saben? Allá me dice que sí. Bueno, perfecto. Entonces, eso es importante anotar porque no es lo mismo una paciente que está con peso normal, mide 1,60 y pesa 52 kilos, a una que mide 1,50 y pesa 130 kilos. No es lo mismo. La conducta va a ser diferente. Le va a dar la oportunidad de pasárselo a su compañero para no atenderlo a usted. Detección en orina, como les decía, el tema de la proteinuria. Un ejemplo. La orina, un examen de orina normal debería ser opalescente, pH básico, sin nitrito, sin cilindros, sin oxiúreo, escasas bacterias. Desde el momento que en una orina usted ve proteína positivo, tiene que pedir una proteinuria de 24 horas. Si usted ve cetonas positivo, usted tiene que pedir un ionograma. Si usted ve glucosa positivo, tiene que pedir una hemoglobina glicosilada. O sea, usted tiene que ir de ese pequeño laboratorio que a veces nosotros no le tiramos mucha importancia, sacar lo que nos está diciendo para ver si vamos a hacer un tratamiento o si vamos a pedir otro estudio un poco más certero que nos va a dar una patología, ¿no? Bueno, aquí nos muestra cómo es el tema del bono gana zurdo y que creo que lo van a sacar el nuevo gobierno. El alumbramiento, si fue con oxitocina, si fue con tracción, si se hizo masaje, si se hace apego precoz, es importante anotarlo. Si hay lactancia inmediata, sí, apego precoz sería lo ideal. El ASU dice que el apego precoz debería ser mínimo 2 horas. Nadie lo cumple, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sala de parto, a veces tiene aire acondicionado, a veces no, usted tiene 4 o 5 partos, no hay quien lo agarre al bebé, entonces no se puede hacer. Aquí, como verán abajo, está si usted le midió hemoglobina postparto a su paciente, si se lo trasladó, digamos, ¿no? Si vivió, si falleció. Esto más se ve en los hospitales rurales, digamos, en la zona interior, por ejemplo, de La Paz, que usualmente no hay mucho, no son hospitales ni siquiera de primer nivel, sino postas, ¿no? Bueno, así se ve desde afuera la cartilla, una leve explicación, están las tablas por percentiles, y chicos, es simplemente rellenar, ver y anotar. Eso es en cuanto a historia prenatal, se lo van a pasar porque todos deberían tenerlo en su celular. Ahí podemos poner la siguiente, del partograma. Ese sí o sí lo tienen que saber hacer, porque esa es la principal causa de castigo en los hospitales para los internos. Entonces, el partograma del que vamos a hablar es de la ONU, que es el que se utiliza actualmente aquí en Bolivia. El objetivo es registrar la ocurrencia y observaciones durante el trabajo de parto, interpretar un partograma, subtítulo y reconocer cualquier desviación de la normalidad, reconocer las necesidades de actuar en el momento apropiado, identificar el momento oportuno para una probable referencia, ¿no? ¿Qué es el parto? El partograma, es una ayuda que facilita el registro, información útil o relacionada con el trabajo del parto y nos sirve para interpretar el progreso del parto, ¿no? El progreso del trabajo del parto nos va a consistir en dilatación cervical, descenso de la cabeza fetal y las contracciones uterinas, y las condiciones del feto, frecuencia cardíaca fetal, membranas y líquido amniótico y moldeamiento de la cabeza. Vamos a tener que medir en la mamá el pulso, presión arterial, drogas y fluidos que administremos, dosis de oxitocina, orina, volumen y presencia de sustancias, ¿no? La orina más que nada se mide en las pacientes hipertensas. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué pacientes no deben ser elaborados un partograma? Pacientes muy pequeñas, de estatura baja, hemorragia antes del parto, no debería ir a parto, preeclampsia severa o eclampsia, no debería ir a un parto, sufrimiento fetal agudo, no debería ir a un parto, cesárea previa es la única que está en otro color. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene una cesárea previa, pero ya pasaron 3 años, puede ir a parto. ¿Verdad? Menos de 3 años, riesgo de ruptura uterina 85%. Si usted lo va a atender en un primer nivel y se rompe el útero, se va a morir la paciente y se va a morir el feto. Lo manda a un segundo nivel, a veces no hay quirófano en segundo nivel, no tienen un solo quirófano, se puede morir la paciente y el feto, estos pacientes se van al tercer nivel.
Embarazo múltiple, ¿puede nacer un paciente por parto? Puede. Pero si usted tiene la posibilidad de mandarlo a un segundo nivel para que lo operen, la manda. ¿En qué casos atendemos a una paciente gemelar, por ejemplo? En los casos que los dos vengan cefálicos, que los bebés no sean grandes, que pesen 2.800, 2.600, sean chicos, y nos dé la oportunidad de que lo podamos sacar. El chico, el fetito chico no se tranca. Pero, un ejemplo, usted viene la paciente, mide 40 de altura uterina, lo palpa que es grandote, un podálico y un cefálico, se fregó, va a salir el cefálico y el podálico se va a trancar y va a tener que quebrarle la clavícula y el brazo para sacarlo. Le digo porque yo he quebrado la clavícula para sacar parto, digamos, en zona rural. Entonces, no es lo correcto, usted le fractura y como dice, ¿no? El bebé puede ser como un muñeco y volver. Pero el problema es que cuando está muy trancado se lesiona plexo y ya nunca más lo puede levantar el brazo del bebé, usted le está haciendo un daño, ¿no? Mala presentación fetal, un bebé que viene oblicuo, el oblicuo no hay cómo sacarlo. O sea, tendría usted que meterle el brazo por vagina hasta el codo para tratar de posicionarlo y tiene su riesgo, puede romper el útero igual, digamos, no es lo correcto. Pero si usted tiene... Aquí hay muchos estudiantes que no son de Bolivia, que van a ir a zona rural, tal vez al más médico, etc. No sé, a no ser que usted esté en la selva, digamos, lo hace. Si no está en la selva, mejor no lo haga. Si tiene un helicóptero, mándele en helicóptero. ¿Ya? Trabajo de parto muy prematuro, menor a 32 semanas, parto obstruido y otras complicaciones que requieran atención inmediata. Debo permitirme que esta embarazada continúe su trabajo de parto. Primer paso que ustedes van a ver en el trabajo de parto en la hojita, nombre de la paciente, no van a poner su nombre, una vez un interno puso su nombre, no, nombre de la paciente, fecha de admisión, la fecha que entra al servicio la paciente, número de gesta, los embarazos que ha tenido la paciente, 2 embarazos, 3 embarazos, ¿ya? Para el número de partos que ha tenido, o sea, partos anteriores, ¿ya? Hora de admisión, que es la hora que ingresó, número de historia clínica, van a ver que todas las historias tienen un número y se tienen que colocarlo, y hora de ruptura de membrana. Donde dice hora de ruptura de membrana, si la paciente, digamos, ingresó hoy 27 a las 3 de la tarde y la membrana está íntegra, se le pone no, o sea, no están rotas. Si posterior a eso, usted rompe un ejemplo a las 4 de la tarde, usted pone ruptura artificial, por ejemplo, si usted la rompió con el amniótomo a las 4 de la tarde. Si se rompió espontánea, ruptura espontánea, lo anota más abajito, ¿ya? La frecuencia cardíaca se anota con puntos o con cruces, como usted quiera. 2 casillas, 2 cuadraditos equivalen a 1 hora, ¿ya? 2 cuadraditos equivalen a 1 hora, porque hay controles que se hacen cada 30 minutos y hay controles que se hacen cada hora. Un ejemplo, el tacto, yo lo hago cada hora, cada 2 horas. Si es una primi, cada 2 horas, ¿por qué? Porque yo sé que esa primi va a tardar harto en dilatar. Entonces, si usted cada 30 minutos le está metiendo el dedo, la va a inflamar la vulva y la paciente le va a doler. Entonces, usted le hace un primer tacto, está con 3, 4, la deja 2, 3 horas hasta que esa paciente llegue a 6, digamos, ¿no? Pero cuando usted va manejando el tema del monitoreo fetal, que es importantísimo, que creo que todos, bueno, al menos mi alumno yo creo que domina el monitoreo fetal. Líquido amniótico nos va a interesar si es íntegro, digamos, si no están rotas, si son claras, si son meconiales o si son sanguinolentas, digamos, el líquido. Y el moldeamiento del cráneo, ya saben que tenemos 1, 2 y 3, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, ya saben, 120, 160. Para que digamos que es una taquicardia fetal, tiene que estar 10 minutos más de 160. Bradicardia, 10 minutos. No nos interesa la oscilación del monitoreo. O sea, si está 160, 160, 150 y de pronto hizo un pico en un movimiento 180 y se normalizó, eso no nos interesa porque no está en sufrimiento fetal. Entonces, como verán, tenemos I de membrana íntegra, puede ser líquido claro, o sea, puede poner RC, que significa rotas claras, o simplemente C, que nos va a decir que es clara, ¿no? M con máquinas de mancha de meconio,
y ese líquido con mancha de sangre, ¿no? Aquí el tema del moldamiento de la cabeza, eso es cuando usted le hace tacto. Cuando usted le hace tacto y el bebé está alto todavía, es decir, que la cabeza está arriba del pubis, la sutura que usted ve, digamos, la sutura de la fontanela, están abiertas, entonces usted le hace tacto y su dedo entra a la fontanela, usted lo puede palpar ahí y se le hunde al bebé. Eso es uno. Conforme el embarazo del bebé va descendiendo, se va metiendo las espinas ciáticas y primero se van a juntar la fontanela porque cada vez su cabeza se va encogiendo para poder pasar por la pelvis, ¿no? Hay diferentes diámetros de la pelvis. El máximo es 13.5, o sea, si es un bebé cabezón, ni idea pasa, eso usted donde lo va a ver en la ecografía previa que le hace, digamos, a las 36, 37 semanas. Un bebé con un DBP de 99, o sea, cabezonazo, no lo va a mandar a parto. Ni modo, y aparte usted le mira, ¿no? La cabeza al padre y la cabeza a la madre. El padre un cabezonazo, probablemente sí va a ser un cabezonazo, ¿no? Entonces, tiene que ir fijándose, ¿ya? Sutura superpuesta pero no reductible es cuando el bebé ya está encajado, que usted le mete el dedo y la fontanela ya no hay. O sea, antes todavía usted la palpa la fontanela y le mete el dedo y lo abre en grado 2. Cuando ya está en grado 3, ya está pasando el estrecho medio de la espina ciática. Ya no hay cómo se abra la fontanela. Está bien encajado. También van a ver en su hojita alerta y acción. Lo ideal es que el embarazo vaya sobre la línea de alerta. Si por alguna razón llegaran las anotaciones a la línea de acción, ya hay que empezar a pensar en que nosotros podemos hacerle algo para mejorar. Un ejemplo, poner oxitocina, poner un Yaril, poner vaselina, que son un montón de trucos para atender parto, ¿ya? El descenso de la cabeza se va a medir en quintos, de 5 quintos hasta abajo, ya les voy a enseñar la hora y el tiempo. Como ustedes ven, ahí el tiempo está por hora. Cada cuadro, que son 2 cuadritos chicos, esos son de media hora, ¿ya? Entonces, la dilatación, después de cada tacto genital, registrarlo, digamos, con una X. El registro se inicia cuando la dilatación llega a 4 centímetros y normalmente el registro permanece encima o a la izquierda de la línea de alerta. O sea, encima o hacia la izquierda. Porque hay pacientes, una multi, llega un ejemplo, ahorita a las 3 de la tarde con 4 y a las 4 de la tarde está en 8, antes de la línea de alerta. Pero una primi puede llegar con 4 a las 3, a las 5 seguir con 4, a las 8 seguir con 4, y llegó a la línea de acción y estamos con 4, o sea, yo tengo que ponerle algo, digamos, ¿no? Oxitocina, Viaril, hacerla caminar. Bueno. Este es el tema del descenso de la cabeza fetal. A mí me gusta más enseñarlo con esta imagen que con esta imagen, porque aquí, como ustedes verán, el tema de los 5 quintos nos va a depender del reborde pélvico y del sincipucio y del occipucio de la cabeza. Por si no se acuerdan dónde está el sincipucio y el occipucio, aquí se los voy a mostrar. El occipucio y el sincipucio es esta parte de aquí, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bebé está arriba, o sea, todavía no se acomodó al estrecho superior, la cabeza está aquí, encima del pubis. Entonces, usted va donde la madre y le pone su mano aquí y se la hunde y le hunde la cabeza al bebé, ¿no ve? 5 quintos. Eso es 5 quintos. Todavía el bebé no se acomodó al estrecho superior, está aquí peloteando. Entonces, ahí 5 quintos. Conforme van pasando las horas del trabajo del parto, el bebé empieza su descenso, ¿no? Ya saben los mecanismos del trabajo de parto, acomodación, descenso, rotación, extensión, lo mismo. Él conforme se va metiendo, usted pronto ya no lo va a agarrar con los 5 dedos la cabezota del bebé. Se va a meter debajo del pubis y de pronto usted solo 3 dedos. De pronto solo un dedo, de pronto ya no le va a palpar la cabeza. Y usted se va a la vagina y la abre y están los pelingos ahí. Entonces, para eso es el tema de los 5 quintos, ¿ya? Las horas transcurridas es el registro del tiempo de la primera valoración del obstetra en inicio de la fase activa del trabajo de parto. Ya saben que la fase activa empieza en 4 centímetros, ¿no? La fase latente es de 0 a 3. Una primi fácil 24 horas está en fase latente. O sea, a la primi no hay que internarla a no ser que viva recontra mega lejos del hospital. Un ejemplo, la paciente vive allá por, no sé,
que hay por allá, por Samaipata, digamos. Y se hace atender aquí en la universidad, en la clínica Usimbou. No hay como venga de allá y llegue, digamos, rapidito. Aparte que se va a gastar 8 pesos y 8 pesos de vuelta, la internamos nomás. Pero si aquí al ladito, digamos, de la zona Usimbou, aquí donde venden pollo al lado. Ah, no, pues ¿sabe qué? Voy a estar a su casa y vuelvo aquí a 4 horas, 5 horas para que la revise. Eso es lo que tiene que hacer con sus pacientes, ¿ya? El tema de las contracciones se registra según la duración de las contracciones y la intensidad. Cuando usted no tiene monitoreo fetal, nos interesan los segundos. Cuando usted tiene un monitoreo fetal, se cuentan los segundos y el nivel de la contracción, ¿ya? Contracciones leves, que son hasta 20 o menores de 20 segundos, se puntea, puntito. Contracciones moderadas, que son de 20 a 40 segundos, rayan, diagonales. Y cuando son intensas, de más de 40 segundos, se pinta todo el cuadrito, ¿ya? ¿Cómo lo van a medir? Poniendo la mano en la barriga de la madre, ¿no? Si usted le pone la mano o le dice a la mamá, me va a apretar usted la mano hasta que le deje de doler. Entonces usted le aprieta la mano a la madre y usted va calculando en su reloj, ¿ya? La oxitocina, se registra la oxitocina por volumen de líquido endovenoso, ¿no? O algún medicamento. ¿Dónde ponemos la oxitocina? Ahí donde se dice oxitocina, unidad de litro en gotas minuto. Un ejemplo, una ampolla de oxitocina son 10 unidades de oxitocina. Y usualmente se empieza por gotas. O 6, 12, 6, etc. Como vaya mejorando. El tema del pulso y la presión, que se coloca ahí el pulso, el punto, y la presión, lo que mide. La temperatura se mide cada 4 horas, a no ser que la paciente esté enferma y usted quiera medirle cada hora. El tema de las proteínas para pacientes hipertensas. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, aquí. La paciente llega, digamos, ahí no sé el nombre que ustedes quieran, fecha de ingreso, cuántas jetas tiene, membranas rotas no. Llegó a las 14:30 en 4 centímetros. Sus contracciones, como verán, eran 2 contracciones de 20 a 40 segundos porque están rayados laterales. No se utilizó oxitocina, no se utilizó ningún medicamento endovenoso. Está con una presión de 110/70 y un pulso de 80. Su temperatura 36.8 y probablemente la paciente no ha orinado. Si ustedes ven allá líquido amniótico, dice I de íntegra. Y el moldeamiento del cráneo es 1, significa que está a cada lado, ¿no? O sea, la cintura está a cada lado. Y está a 140 la frecuencia cardíaca fetal. Avanzó. Miren el moldeamiento, el descenso cefálico de 4 se mantuvo en 4, pero ya en la siguiente hora se fue a 5, digamos, la dilatación. Allá la frecuencia se mantiene, la frecuencia cardíaca, pero ya se rompió la rota clara, o sea, ya se rompió la bolsa. Sigue el moldeamiento del cráneo, significa que, como si ustedes se dan cuenta, va coordinado. No hay descenso cefálico, por lo tanto, cuando usted le hace el tacto, la pilla la sutura a ambos lados, ¿no? La contracción sigue en lo mismo, o sea, no ha mejorado, digamos, no se le ha puesto nada. De pronto le volvemos a medir y ya se fue a 6, digamos. Como ustedes se darán cuenta, aquí se movió por el tema de la computadora, pero en realidad va sobre la línea de alerta, ¿ya? A mí me gusta agarrarlo en la primera línea, o sea, por ejemplo, en el 4 lo puse en el 4, en la línea primera. Aquí en 15:30 debería estar la flecha exactamente sobre la línea de alerta, ¿ya? A mí me gusta así. Usted si quiere lo pone en la línea del medio, si usted quiere lo pone en la línea del final, pero tiene que explicarle eso a su paciente, a su médico, ¿no? Y en el tema a mí yo se los he puesto así seguido porque es un interno que lo castigamos y lo pusimos cada media hora, cada frecuencia cardíaca fetal. Pero basta que usted haga cada hora, ¿no? Si hace cada hora, lo pone al medio. A mí me gusta ponerlo al medio. Va a depender de ustedes, ¿ya? Pasan las horas y miren, el descenso empezó a coordinar. Se fue de 4, su
su moldamiento del cráneo se fue a 2, o sea, ya solamente se palpan 2 dedos de la sínfisis del pubis, y se fue a 8 de dilatación, ¿ya? Nuevamente les reitero que esto debería estar sobre la línea de alerta, ¿ya? Mejoró la contracción. Las contracciones de 2 se fueron a 3 contracciones, pero siguen con más intensidad, entre 20 y 40 segundos. Se fue a 10 la contracción. Allá debería ser 3 en moldamiento de cráneo, 3, desde la 2 en 6 horas y 3 en dilatación 8 y 10. La frecuencia cardíaca se mantuvo normal. Si ustedes se dan cuenta, siempre la dilatación se va hacia arriba y el descenso cefálico se va hacia abajo. Así tiene que ser en todos los partogramas. Y aquí ya tenía 5 contracciones súper intensas, probablemente de más de 40 segundos. Entonces, el fetito nació a las 21 horas, pasaron 6 horas y media, que es lo normal en una predigesta, 6 horas y media. Fue un parto autóxico masculino a los 8 a 9 pesos. Siempre hay que anotar y firmar, digamos, ¿no? Aquí los registros más o menos de la temperatura cada 4 horas y no se midió el volumen urinario porque estaba sin sonda, ¿ya? Así se vería un partograma normal, digamos, como se hace. Otro ejercicio, digamos, aquí ya me dio flojera pasarlo hoja por hoja, pero si ustedes se dan cuenta, y esto es para que ustedes le expliquen a sus profesores, si el feto, o sea, si la mujer, perdón, llega con 5 de dilatación, se empieza sobre la línea de alerta en 5. Nunca se empieza en la primera línea 5, porque esa paciente ya pasó el periodo de dilatación de 4, ¿me entienden? Porque si usted, por ejemplo, empezara sobre la primera línea 5, le daría más tiempo a llegar a la línea de acción. Entonces no sería normal, un ejemplo, que una paciente llegue en 8 y usted la ponga en la primera línea. Son 8 horas hasta llegar a su línea de acción. El bebé se va a morir. En cambio, si usted lo pone sobre la línea de alerta en 8, solamente le van a faltar 3 horas para llegar a la línea de acción. Entonces, si en 3 horas llega a la línea de acción, usted actúa, ¿me entiende? Entonces, eso es importante. Ustedes van a encontrar doctores que lo ponen al inicio y eso está mal, ¿ya? En este paciente fue un parto eutóxico también, femenino, a las 9, 3800. La paciente, cuando ya llegó, como ya estaba en 5, ya su descenso estaba en 3, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, una paciente que va a cesárea. Llega en 4, a las 4 horas sigue en 4, digamos. O sea, no hay descenso cefálico, rompió bolsa, sigue en clara, por cosa del sistema no podemos ver más abajo, pero sí abajo está, se utilizó oxitocina y no mejoró la paciente, llegó a la línea de acción, no mejoró, digamos, entonces se la decide operar. Yo a esta paciente ya lo hubiera operado a las 6 horas, yo lo hubiera puesto oxitocina y ya lo hubiera operado, está con oxitocina, ¿ya? En este otro ejercicio, por ejemplo, aquí la paciente llega en 4, hay descenso cefálico está en 5/5, sigue avanzando la hora, sigue en 4, hay un poco de descenso cefálico, pero a la 5ª hora ya se le pone una ampolla de oxitocina que son 10 unidades a 8 gotas y cada media hora se le va subiendo a 12, a 16. Y empieza a mejorar un poco el número de contracciones en número, pero no en intensidad. Una cosa es cuántas contracciones tiene, puede tener 5 contracciones chicas, pero no tener buena intensidad. O sea, una buena intensidad arriba de 80, ¿ya? Pero se lo logra sacar, digamos, el parto. O sea, logra llegar al parto pasada las 10 horas. Probablemente aquí no tenían quirófano, digamos, ¿no? Porque 10 horas es mucho, ya a las 8 horas ya lo saco, digamos, por el riesgo de que nazca flácido el bebé, ¿no? Más bien, su membrana, si ustedes se dan cuenta,
rotas claras nunca me coñaron, entonces el bebé no se hizo caca nunca. Probablemente por eso el obstetra no lo quiso sacar, digamos. Como estaba claro el líquido, no lo saco todavía porque no se ha hecho caca, no ha entrado en sufrimiento fetal. Si entra en sufrimiento fetal, ya lo saca, digamos, ¿no? Porque el que se hace caca y está claro, meconio grado 1, en 1 hora se hace puré de arveja, digamos, ¿no? Aquí esta paciente, por ejemplo, para que ustedes vean, llegó con 7 de dilatación, sobre la línea de alerta se coloca el 7, ¿me entienden? No se coloca en la primera línea. Esta paciente rapidito nació el bebé, digamos, ¿no? En 4 horas. Ya llegó con buenas contracciones, tras que llegó 3 contracciones de mediana intensidad, se fueron a 4 contracciones y rapidito las 4 contracciones se hicieron de alta intensidad. Bueno, chicos, eso era en cuanto a partograma se refiere. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna?